Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Unal Cultural, 100.4 FM Medellín, en la onda cultural de la ciudad. A todos quienes nos sintonizan a esta hora, les doy la bienvenida a una nueva edición de Unal Cultural. Mi nombre es Caterine Jaramillo González y recuerden que nos pueden escuchar de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde y en repetición de martes a viernes a las 9:30 de la mañana. La memoria nos invita a mirar hacia una de las páginas más enigmáticas y oscuras de la historia carcelaria de Colombia, la isla prisión de Gorgona, que cerró sus puertas hace ya 41 años, pero cuyas historias, silencios y ecos siguen resonando entre la realidad y la leyenda. Conocida como el Alcatraz colombiano, Gorgona fue entre 1960 y 1984 un centro penitenciario de alta seguridad en medio del Pacífico, donde purgaron condenas miles de hombres acusados de delitos graves o atrapados por la violencia política del siglo XX. A lo largo de sus muros y selvas húmedas se entretejieron relatos de castigo, supervivencia, locura y esperanza, muchos de los cuales parecían destinados al olvido, hasta ahora. Con motivo de esta conmemoración, un grupo de escritores y lectores de distintos países, liderados por el equipo del programa Brevísimo de Radio Unal, emprendieron un ambicioso proyecto de memoria y creación literaria. Una colección de 10 libros que reúnen microrelatos, cuentos atómicos, poemas, cartas, diarios, ilustraciones y hasta un diccionario de jerga carcelaria, inspirados en la experiencia humana detrás de los muros de prisión. La iniciativa, impulsada por Mauricio Montoya Vázquez, docente, investigador y compilador del proyecto, junto a Heimar Marín Toro y Uber Rúa, no solo rescata las voces de quienes vivieron o imaginaron la vida en reclusión, sino que abre un espacio para pensar la escritura como un acto de resistencia, memoria y libertad. Hoy en Unal Cultural conversaremos con uno de sus compiladores, Mauricio Montoya, sobre cómo surgió este proyecto, qué historias marcaron su construcción y por qué la literatura puede ser una forma de redención y testimonio ante el olvido. La cultura de Medellín suena así en Radio Unal. Antes de comenzar la entrevista, de conocer los detalles sobre estas compilaciones, las historias que hay detrás, pues claramente hay que saludar a nuestro invitado y compañero de Radio Unal. ¿Cómo está, profe Mauricio? Hola, Caterine, muchas gracias nuevamente por esta invitación a Unal Cultural, a vos, que siempre estás dispuesta pues a abrir estos espacios para que conversemos sobre este tipo de asuntos y creo que bien interesante hablar sobre este aniversario o conmemoración del cierre de una isla prisión como Gorgona. Así es, profe, y yo creo que una muy bonita manera de empezar es que nos ambientemos, son relatos cortos, así que podemos empezar con uno de estos que nos haga pensar en Gorgona. Relato corto titulado Medusas, de Ana María Martinengo. Lanza en mano, coraza en pecho, avanza el conquistador. Las serpientes se enredan en sus piernas como lianas de carne y dientes. ¿Escucháis esos aullidos?, pregunta el capitán. A medida que los hombres avanzan, los alaridos recrudecen. Más pronto que tarde, un ejército de piedras poblará la isla. Es la mejor forma de empezar porque, pues, normalmente empezaría con las motivaciones, ¿cierto? De por qué se hizo este proyecto, pero creo que aquí podemos empezar un poco con la historia misma de Gorgona. Y hasta en el micro relato que nos acaba de leer está gran parte de esa respuesta. Cuéntenos un poco sobre qué es Gorgona. Bueno, Gorgona, pues al día de hoy, una isla reconocida pues por hacer parte del territorio colombiano, hoy concebida incluso como un paraíso natural de ecoturismo. Durante algunos años, entre finales de los años 50, 59, años 60 del siglo XX hasta el año de 1984, se convirtió en un centro penitenciario, una cárcel que para muchos, como se leyó en un grafiti que había allí, que se encontró tiempo después, decía: maldito este lugar, maldito sea, aquí solo se respira tristeza, escribía un preso en una de sus paredes,
y bueno, nos podemos imaginar lo que eso significa, pero haciendo un poco de historia, digamos que la crónica reseña que fue el conquistador Diego de Almagro, quien en el año 1525 pisó por primera vez esta isla. Se cree que años después Pizarro, el conquistador, fue el que la bautizó Gorgona debido a la cantidad de serpientes que encontró allí y que, bueno, hacía referencia a esa figura mitológica de las gorgonas, una de ellas que era Medusa, que tenía, pues, en vez de cabellos, tenía serpientes y que la mitología cuenta que todo aquel que mirase a Medusa o a las gorgonas a los ojos, pues quedaba petrificado o quedaba convertido en piedra, hasta que por fin, pues, Perseo logra derrotarla, pero bueno, eso es otra historia. Y lo que decíamos, pues esto se convirtió en un centro penal donde se cree que pasaron alrededor de más de 4.000 presos por allí y sobre todo presos que eran acusados de múltiples delitos, entre ellos violencia sexual y sobre todo aquellos que estuvieron vinculados a los asuntos del conflicto colombiano. Vale decir también que se ha escrito bastante sobre Gorgona, hay alguna serie de textos que vale la pena mencionar. Uno de Carlos R. Estrepo, el médico famoso, escribió Gorgona, imagen y realidad. Había otro muy famoso también, La prisión Gorgona, paraíso o infierno, de un sacerdote llamado Isaac Bello. Y uno tal vez de los más recientes y tal vez más completos es uno titulado Gorgona, Isla, Prisión, Crónicas, donde de verdad se puede encontrar unos relatos muy vívidos, muy sentidos de lo que se vivió en Gorgona y las historias de algunos de los presos que tratando de copiar un poco esas ideas fue que surgió este proyecto. Entonces así surge un poco esta idea. En 1984 el gobierno nacional firma el decreto para el cierre de Gorgona y entre 1984 y 1985 pues termina por cerrarse esto como una prisión y allí se hacen los últimos presos y este territorio pues queda convertido en esa isla solitaria y que todavía se guardan los vestigios, se conservan los vestigios allí donde están esos muros, algunas rejas, el cementerio. Entonces, digamos que todavía están allí los fantasmas. Y cierro esta primera pregunta diciendo algo. Esto no es nuevo, o sea, en el mundo han existido muchos de esos tipos de cárcel. En la Isla del Diablo, por ejemplo, que es una isla que pertenece a Panamá, existió también una cárcel o varias cárceles. Alcatraz, muy famoso pues en los Estados Unidos. Y ahora que escuchamos otra vez que Trump quiere crear una cárcel o esas megacárceles ahora otra vez, o la que tenemos en El Salvador con Nayib Bukele, es este tipo de megacárcel o este tipo de situaciones. Incluso se ha llegado a escuchar por ahí que se trata de revivir Gorgona como una prisión, pues ya hay gente que hoy se opone y que de verdad pues dice que no es necesario ni tampoco plausible que se haga ese tipo de cosas, pero bueno, siempre se escuchan ese tipo de cosas, entonces un poco ahí como resumido lo que sería la historia de esta isla prisión. Listo, profe. Y después de conocer esta historia de esta isla prisión, ¿cómo inicia esta historia de recrear y compilar muchos relatos inspirados en las vivencias que se dieron en esta tierra, en esta isla? Y además también tengo yo entendido, no solamente se suscribe en la isla como tal, sino que también hay participación de otras personas de otros centros carcelarios. Sí, a ver, este proyecto surge como una curiosidad, pues digamos que para resumir, tuve la oportunidad en distintas circunstancias de conocer a una persona que fue uno de los últimos presos de Gorgona. Él se llama porque todavía está vivo, José Aladino Graciano Flores, y lo conocí un día conversando, me contó eso, a mí me impactó bastante porque me dijo, yo fui uno de los últimos presos de Gorgona, y yo le dije, ¿cómo? Increíble, pues encontrarse esto, es una historia viva. Y días después él muy generosamente me facilitó su diario. Sí, me lo entregó, me dijo, mire, esto es lo que yo hacía en Gorgona. Entonces escribía versos, algunos de memoria que sabía, otros que se inventaba, replicaba las canciones que se aprendió de niño, contaba cosas de su vida, de por qué había llegado a la cárcel. Entonces ese diario, cuando me llega a mí, yo lo leo, quedo pues como muy impactado y empiezo a pensar, ¿qué hacer con esto, no? ¿Qué hacer con ese diario? Al principio pensaba yo, esto es para hacer una película, esto es para hacer una novela, pero bueno, después de conversar, le propuse la idea a dos amigos, a Heymar Marín y a Uber Rúa, con los que he compartido en varios escenarios, y les dije, mire, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Y en principio pensamos hacer solo un libro que incluyera cuentos cortos de máximo 200 palabras y cuentos atómicos de máximo 20 palabras. Entonces dijimos, vamos a hacer una convocatoria para que la gente hable sobre cárceles, no necesariamente Gorgona. Gorgona puede ser la excusa, pero que se hable sobre cárceles, sobre presos, sobre prisioneros, sobre crímenes. Entonces que surja todo eso y que empiece a tener efecto. Y empezamos, y me empezaron a llegar textos, pero cualquier día me llegó ya después un testimonio
y ya después me llegó un poema, y después me llegaron unas fotos, entonces yo dije, uy, pero ¿qué es todo esto? Yo no, en la convocatoria no iba por ahí. Ah, bueno, pero entonces después conversando con los compañeros vimos que nos empezaban a llegar muchos materiales. Entonces lo que yo hice fue, sin expulsar a nadie, empecé a compilar en carpetas distintas en mi computadora todo lo que llegaba. Cuando ya llegó un momento y nos cerremos y empecemos a revisar. Y claro, entonces ya, además de los cuentos y microcuentos o cuentos atómicos que habíamos pensado incluir, se nos vinieron testimonios, poemas, se nos vinieron cartas, se nos vinieron también la idea de hacer algo dentro de un centro carcelario, y entonces nos fuimos aquí al centro de San Cristóbal y allí con chicos y chicas, porque ahí están los dos pabellones, empezamos a hacer un taller alrededor de 6 meses desde el programa de Brevísimo de literatura con ellos para que escribieran sobre asuntos de la prisión, y surgieron un montón de cosas, entre ellos cartas, ¿cierto? Cartas que ellos y ellas enviaban, dibujos, algunos pequeños relatos que contaban de su vida carcelaria, de los misterios que encontraban allí. Entonces, cuando nos vimos con todo ese corpus de material, lo que decidimos fue empezar como a dividir, ¿cierto? Y empezamos a dividir por pedazos, pues como por fragmentos. Entonces, iba a haber un libro de cuentos, iba a haber un libro de microficciones y cuentos atómicos, iba a haber uno de poemas, iba a haber uno de testimonios, iba a haber uno de cartas. Y por allá se nos atravesó algo muy curioso, que fue hacer también un ejercicio con ellos asociado como a un diccionario. Digamos, eso no es novedoso, pero en el sentido en que sea en una cárcel, entonces decidimos plantear la idea de hacer como una jerga carcelaria, una jerga cautiva. Y uno de nuestros compañeros, Uber Rúa, dijo que le pusiéramos a eso Priccionario, y nos pareció un nombre interesante, y de ahí surgieron varias cosas. Y quisiera aquí tomarme un minutito más para leerles por lo menos 2 de esas definiciones que uno encuentra con ellos allí, que son bien interesantes. Por ejemplo, agua de radiador, agua con chocolate que se bebe en el desayuno. Amañado, el que no se quiere ir de la cárcel pudiéndose ir, el que está acostumbrado a la rutina, el que no quiere despegar, el conchudo, el que se va de la cárcel y vuelve. Y una más, raqueta, revisión de las celdas por los dragoneantes. Entonces, claro, mira, lo que estamos encontrando es que después de empezar con un diario, empezamos a surgir todo esto y surtió efecto. Y lo más interesante es que nos llegaron textos y obras de todas partes del mundo. Encontramos textos, bueno, la mayoría hispanohablantes, pero encontramos también, nos llegaron textos desde Grecia, ¿cierto? Que los autores pues nos los enviaron en español y fueron también incluidos en este trabajo. Y tenemos ahí plumas muy interesantes, porque eso valga decirlo, pues tenemos autores de renombre como Raúl Brasca, un escritor argentino famosísimo de cuento. Tenemos entre las plumas nuestras, por ejemplo, al profesor Reinaldo Spitaleta, al profesor Memo Ángel. Allí, por ejemplo, Reinaldo nos hace una crónica sobre Gorgona. Tenemos allí también el testimonio de una señora llamada Imelda López, que ella hizo su práctica de derecho antes de graduarse de abogada en los años 70, y su práctica en Gorgona. Entonces nos mandó su testimonio especial contándonos lo que había hecho allí. Entonces ahí te cuento pues un poco lo que se va tejiendo. Y tengo que decir también una cosita, y es que fruto de todo esto también es gracias a un amigo español que se llama Fidel, que lo conocí hace varios años. Él me contó la historia de su abuelo, que Andrés Iniesta López estuvo recluido, siendo muy niño, un niño de 12 años, estuvo recluido en un campo de concentración franquista en España durante la Guerra Civil Española. Y antes de morir, su abuelo le dejó un libro que se llama El niño de la prisión. Yo tuve la oportunidad, él me regaló ese libro a mí, tuve la oportunidad de leerlo y me llamó bastante la atención. Y quiero leerles este fragmentico de ese libro, porque me parece que es una cosa muy bella lo que él dice de por qué escribió él eso. Y yo creo que las personas que viven privados de la libertad por cualquier circunstancia, en este caso privado de la libertad en un campo de concentración, ni siquiera por haber cometido un delito, escribe esto el abuelo de mi amigo Andrés Iniesta López en el prólogo del libro El niño de la prisión. Así que este libro no lo escribí para mí, lo escribí para mi familia, para los más jóvenes de nuestra sociedad que no saben nada de lo que pasó realmente en la era franquista, y para la gente de Uclés, mi pueblo, para que se enteren de lo que pasó allí, para que quienes me saludan hoy por las calles de mi pueblo sepan lo que yo y mis compañeros hemos sufrido. Quiero que estas líneas sean de utilidad para restablecer la verdad sobre los hechos escondidos, sobre un pasado que ha sido enterrado en la profundidad. Unal Cultural 100.4 FM en la onda cultural de Medellín. Profe, lo que usted nos acaba de contar me hace pensar como en 3 palabras muy concretas.
Una es la cárcel como un lugar físico, sí, pero también como un lugar simbólico y cómo esto se puede transformar ese simbolismo en potencialidades para la creación, en este caso literaria y de reflexión. Ese por un lado. También me hace pensar en la palabra cautivo, ¿cierto? En que muchas personas tal vez están cautivas, no necesariamente estando en cárceles o en esos lugares privados de la libertad. Y finalmente también me hace pensar en la memoria, en la construcción de memoria que se hace con este proyecto, pero también en la construcción de memoria que muchas veces hacemos sin darnos cuenta que estamos aportando con esas escrituras o el decantarnos en dejar esas experiencias registradas. Sé que son 3 palabras para formular como una pregunta en especial y créame que es complicado, pero es básicamente usted qué piensa de esas 3 palabras. Cárcel como simbolismo, cautiverio y memoria. Bueno, empecemos como por la segunda, por decir una cosa, como que esa palabra tiene varias acepciones, porque yo puedo decir, yo me siento cautivo por algo, ¿cierto? Me siento admirado, me siento anonadado, y uno se siente cautivado por alguna circunstancia. Claro que la otra acepción es la que dice de alguna manera que sí, se está cautivo, se está encerrado, se está privado de algo, pero mira que son 2 acepciones muy diferentes. ¿Cierto? Que eso llama la atención. Entonces, claro, para nosotros, por ejemplo, yo diría, cuando fuimos la primera vez a la cárcel, yo ya había entrado a varias cárceles en distintas partes del mundo, pero ahora que fui esta vez, hablaba yo con los compañeros y decíamos, mira, por ejemplo, para ellos que están aquí cautivos, nosotros nos cautivamos, nos asombramos frente a lo que estamos viendo aquí, cómo estamos entrando. Entonces, ese es un primer escenario, ¿no? Como entender también ese concepto con todas las acepciones que puede tener. Y ahí viene lo segundo, ¿no? El que está en una prisión, el que está en una cárcel, el que está en una celda, no solamente está porque esté privado en un lugar intramural. Hay mucha gente que está encarcelada en muchos problemas, en angustias, en situaciones personales, psicológicamente hablando, pero sí, esas privaciones para muchas personas son posibilidades para que emerjan otras cosas, ¿cierto? A nosotros nos parecía muy interesante que los muchachos fueran con ansias cuando íbamos a hacer el taller los jueves por la mañana y que llegaran dispuestos a escucharnos, dispuestos a escribir. Incluso el día que hicimos las cartas para ellos fue muy, muy impactante, que le llevamos como un modelito de carta donde les decíamos, bueno, ¿para quién va la carta? Y les hacíamos como preguntitas iniciales para que ellos puedan escribir. Quisiera contarte que salúdame a tal. Me gustaría decirte que deseo tal cosa. Entonces esas cartas que están todas pues para que las lean las personas que deseen, llamaron también mucho la atención. Entonces la cárcel, el estar cautivo, el estar de alguna manera encerrado en algo, no solamente intramuralmente como una prisión, puede ser también el disparador para muchas cosas. El diario que hizo José en Gorgona nos demuestra eso, y los diarios que continuamente escriben. Miren, una de las anécdotas es que tenemos ahí un epistolario entre los trabajos que hicimos de unas chicas que son esposas, pues en la prisión se conocieron allí, se enamoraron y por múltiples circunstancias las separaron de patio, ¿cierto? Y entonces en esa separación que es muy dolorosa para ellas, ¿cómo sobrevivió el amor y cómo sobrevivieron intercambiándose cartas? ¿Cierto? Entonces, en ese tipo de cosas va encontrando uno esa situación. Y obviamente el tercer concepto, claro, eso hace parte de una memoria personal de cada uno de los cautivos, de los que están allí, pero también de una memoria de los que construimos esto, pero también de una memoria de los que sin estar privados de la libertad, sin nunca haber estado privados de la libertad, sin conocer ni siquiera una cárcel, solamente de oídas, son capaces de escribir sobre este tipo de recintos. Entonces, por eso en este trabajo ustedes van a encontrar desde cartas reales hasta cartas ficcionales, desde poemas y cuentos, algunos que pueden tener más verosimilitud que otros, porque otros están asociados a la ficción, están pensados desde ahí. Podemos ver las múltiples caras que genera pensar en un lugar. O sea, todo lugar siempre dispara una gran cantidad de cosas. Entonces, por eso la memoria, pero la memoria también es porosa, ¿cierto? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a José, este personaje pues que todavía está vivo, que estuvo allí en Gorgona. Él nos contaba un montón de cosas, pero también nos decía, de eso no me acuerdo muy bien, pero creo que fue así. Pues mira, también la memoria a veces convierte a las personas como en novelistas, ¿no? Como en cuentistas. Y quiero cerrar esa pregunta con un cuento, de los cuentos que hay en el texto para que miren esto. Miren este cuento de Orlando Guevara, se llama Casa por Cárcel. Deambula cada habitación, cada rincón, cada espacio, cada segundo sin detenerse, como si los fantasmas de su atrocidad lo persiguieran. Entonces, mira lo que ahí, en ese caso, está hablando de un cautivo, pareciera que
está en la cárcel, pero está en su casa, pero además deambula y tiene unos fantasmas que lo persiguen. Entonces, ahí hay de todo, ¿cierto? Ahí hay cárcel, ahí hay memoria, ahí hay cautivo, hay cautiverio, etc. Profe, para ir terminando, me gustaría preguntarle en ese trabajo de compilador, el leer todas estas expresiones artísticas de esos sentimientos de los que ya en parte hemos hablado, ¿qué le mostró a usted nuevo? ¿O como qué sentimiento le quedó a usted al leer todas esas expresiones, como usted bien ya lo ha dicho, reales o imaginarias, pero que de cierta manera evocaban algunas impotencias seguramente, algunas hasta el mismo anhelo de libertad? ¿Qué cosas nuevas encontró en usted al leer todo eso? Pues hombre, yo creo que cada vez más uno se da cuenta que como seres humanos somos un microcosmos infinito, que debemos descifrarnos y descifrar también a los otros. Para mí lo primero es como una gran sorpresa al recibir tantas cosas, tanta material alrededor de un tema, ¿cierto? Y lograr pues compilar 10 libros donde tenemos hasta testimonios, cartas, todo esto que te he comentado. Primero, un impacto muy grande. Segundo, también ver reflejos en esas cosas, de las cosas que yo también he vivido. Como yo te comentaba, yo he estado en cárceles en distintos momentos, en algunas ocasiones haciendo algún apoyo social, en otras haciendo ejercicios literarios, en otras conversando. Tuve la oportunidad de ser como una especie de invitado a unas negociaciones y a unas conversaciones en Bellavista con grupos al margen de la ley y entre ellos también con los movimientos que hay allí como el ELN. Estuve ahí en una mesa de trabajo con ellos. Entonces he estado participando en cárceles en distintos escenarios y para mí este fue muy bello porque era también invitar a la construcción literaria. Y te digo algo, digamos, de todas las experiencias que uno podía contar muchas, la más bonita fue que cuando íbamos a hacer ya el cierre del curso, pues, o de los encuentros con ellos, les dimos un certificado, ¿cierto? Hicimos un certificadito con brevísimo, con el nombre de cada uno, que habían participado en el taller, que les íbamos a mostrar. No hemos podido ir a socializar con ellos el trabajo porque ha habido una serie de problemas en la cárcel y no nos han dado el permiso, pero el último día logré que me dieran el permiso de llevar a un amigo violinista. Entonces hicimos un concierto con ellos y tú los vieras, por ejemplo, ellos sentados ahí al frente, toda la atención, el amigo mío pues, haciendo un concierto muy pedagógico, decía, voy a interpretar a continuación tal obra, escúchenla bien, y luego les interpretaba y luego les preguntaba. Entonces fue para ellos tan impactante que al final ellos se me acercaban y el escuchar, por ejemplo, un gracias de una persona que está allí, es muy bonito porque yo no sé, suena raro decir esto, pero no suena como el gracias que uno escucha siempre cuando alguien se va y gracias, muy bacano, ¿cierto? Sino que el que está allá gozó, disfrutó y de verdad está agradecido porque pudimos llevarle eso, que él no tiene la oportunidad de verlo tan fácil como si yo escuchara ahora, hay un concierto allí, yo me puedo cambiar y me voy. Entonces, no, es llevarle eso, para mí fue también muy gratificante. Uh-huh. Profe, despídanos antes de la canción, que no se va a escapar de la canción, despídanos con uno de estos cuentos que le guste mucho. Bueno, vamos a despedirnos con este, del poeta Daniel Díaz, se llama La Jaula. El hombre subió al bus en la plaza de mercados. Su entrada llamó la atención. Se sentó cerca a la salida. Puso sobre el pasillo la jaula, que miramos como si en ella llevara el vuelo de algún ave. Al cruzar la glorieta, la jaula se deslizó de pronto hacia la puerta y el hombre, en un gran esfuerzo, arriesgando, logró alcanzarla y evitar que cayera al vacío. Casi se le vuela la jaula, exclamaron al tiempo algunos pasajeros. Perfecto, profe, un muy buen cierre de esta entrevista. Y ahora sí, el cierre oficial con la recomendación de la canción. ¿Qué canción nos recomienda que nos deje pensando en este proyecto? Bueno, yo creo que entre muchas, pues no podemos olvidar esta del Preso, ¿no? Que ha sido interpretada por muchos artistas colombianos, Fruco y sus Tesos. Entonces, creo yo que esa es la mejor canción, sobre todo para que también ahí se hace referencia inicialmente a Gorgona y es la historia de una de estas tantas historias que seguramente pues pueden leer. Quiero despedirme, Caterina, antes de que te vas con la canción, diciéndoles a todos los oyentes que este proyecto literario titulado 40 años del cierre de Gorgona lo pueden descargar de manera libre. Ustedes se pueden ir a la página de Brevísimo en Facebook y allí podrán encontrar en uno de los posts un link de Drive donde podrán descargar los 10 textos, incluido uno más 11 con todos los nombres de los autores y las pequeñas biografías de cada uno. O me pueden escribir a mi correo personal mamv82@gmail.com y pedirme y solicitarme el link del Drive
para que puedan descargar todo el material y así también lo disfruten. Muchas gracias, Caterine, por esta invitación para conversar sobre este proyecto literario. En el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrellas. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, 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 perdí toda esperanza. Ay, ay, Dios, solo llega a mis caras. Te hablo desde aquí y que bufante. Celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. No siendo más, espero que hayan disfrutado de esta nueva emisión de Unal Cultural. Les recuerdo que mi nombre es Caterine Jaramillo González y no se olviden de volver a sintonizar los 100.4 FM Radio Unal Medellín para seguir enterados de la movida cultural de la ciudad. Nos escuchamos en una próxima. Unal Cultural, 100.4 FM Medellín, en la onda cultural de la ciudad. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.